¿Qué tal? Bienvenidos a la UNAM Responde. Comenzamos un nuevo mes con buena actitud y además con muchísima información relacionada con nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, que día con día pone pues todos sus conocimientos en beneficio o al servicio de la sociedad, como sucede, por ejemplo, de lo que platicaremos esta tarde en la entrevista. Se trata de un microscopio 3D que tiene múltiples beneficios para el campo y conoceremos todos los detalles. Además, les contaremos del acervo digital de libros UNAM que pone a nuestra disposición más de 3,000 libros de forma gratuita. Y terminaremos además con muy buen ritmo a propósito de Chilanga Banda y nuestro Golfo de México. Y para conocer la historia completa, pues quédense con nosotros hasta el final del programa. Comenzamos. La UNAM crea una herramienta que permite a los agricultores monitorear sus campos de forma microscópica. Se trata de un instrumento óptico portátil que reúne ciencia, tecnología y experiencia de campo para evaluar la biodiversidad del suelo y además promover prácticas más sostenibles. Y bueno, para conocer este desarrollo, resultado de la colaboración entre el ICAT y el PUEIS, saludamos esta tarde a la doctora Marta Rosete Aguilar, que pertenece al Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el ICAT de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctora. Gracias. Y antes de comenzar con la plática, saludamos también con mucho gusto a la doctora Blanca Lucía Prado Pano, quien es coordinadora del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo, el PUEIS de la UNAM. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Pues están aquí porque trabajan en algo en particular, que es este microscopio del que vamos a platicar, pero quisiera comenzar entendiendo, bueno, por qué es importante no solamente hablar de biodiversidad, que lo hemos hecho, digamos, en los últimos programas aquí en este espacio, sino evaluar, conocer ese suelo, doctora. Sí, bueno, gracias por preguntar. Pues estamos aquí porque el suelo es un cuerpo natural esencial para los ecosistemas y el bienestar social. El suelo nos proporciona la gran mayoría de los alimentos que consumimos, el aire que respiramos, el agua que bebemos, la ropa que vestimos, todo proviene del suelo. Casi todo. Pero bueno, se trata de un recurso vivo que alberga millones de organismos y de hecho la funcionalidad del suelo depende de las interacciones entre estos organismos. Ahora bien, estos organismos del suelo, digamos, el suelo tiene que estar sano para que los organismos puedan trabajar y hacerlo funcional. Por ejemplo, me voy a permitir mencionar que es gracias a la actividad de ellos que se puede transformar la materia orgánica y llevar a cabo el ciclo de nutrientes, favoreciendo suelos fértiles. Pero también gracias a los organismos, los suelos tienen una estructura bien configurada, con un sistema poroso adecuado para que se lleve a cabo el ciclo del agua, existan flujos de agua y de aire, de oxígeno para el crecimiento de las plantas. También estos organismos transforman o incluso mineralizan contaminantes que llegan con el agua al suelo y entonces participan en tener agua limpia, en purificar el agua a medida que ésta se infiltra desde el suelo hasta el acuífero. Y un ejemplo más que quiero poner es que los organismos del suelo protegen a las plantas de plagas y enfermedades, es decir, esta comunidad, estos millones de organismos hacen que el suelo sea funcional, fértil y resiliente. Por eso es que nosotros consideramos a la biodiversidad del suelo como un indicador de su salud. Pues procesos complejísimos que no podemos ver a simple vista, por lo cual resulta necesario contar con herramientas como esta. ¿Cómo el ICAT se suma a esta tarea, a estos objetivos, pero me parece también a estas intenciones de ayudar de muchas maneras con el conocimiento que tienen en esta instancia universitaria, doctora? Sí, bueno, nos sumamos por una invitación de la doctora Blanca que me hizo para ver si nosotros podíamos proponer un diseño de un microscopio para el estudio del suelo. Tuvimos una reunión con ella y yo cuando recibí su mensaje pensé que podríamos ayudar porque yo ya había trabajado con alumnos de maestría y doctorado en otros diseños de microscopios para otras aplicaciones muy diferentes. Entonces ya teníamos conocimiento de cómo diseñar un microscopio. Y aquí es muy importante entender
qué se quiere observar y cuál es el uso, porque no necesariamente se puede diseñar un instrumento sencillo y económico y robusto para cualquier aplicación. Y es ahí donde necesitamos, como especialistas en mi caso, de diseño óptico y de diseño de instrumentos, en particular de microscopios, evaluar si es posible lograr un instrumento que cumpla con los requisitos que ellos necesitan. En este caso, ellos querían observar microorganismos que iban desde micras hasta un par de milímetros, que fuera muy sencillo, que robusto, que las personas lo pudieran usar en campo. Normalmente los microscopios requieren de instalaciones especiales donde se conecta la luz porque el sistema de iluminación es muy importante para su funcionamiento y entonces había requisitos que no cumplen los microscopios comerciales. Claro, por eso era tan importante tener esta herramienta. ¿Cómo llegaron a esta herramienta? Es decir, cuéntanos de las problemáticas, las necesidades que necesitaban resolver a partir de la investigación que hacen ustedes de forma cotidiana en el PUIS, pero en particular con este programa de Doctores de los Suelos. Sí, bueno, primero recordarnos que el suelo pues está pasando por una crisis importante que tenemos que atender. Este recurso tan valioso, como mencionaba en la pregunta anterior, está siendo degradado a nivel mundial. La cifra es de 1/3 de los suelos. En México se incrementa de forma importante, estamos hablando del 60, incluso 70% de los suelos del país. Y entonces ante esto, pues la UNAM responde y a través del Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo promovemos el programa Doctores de los Suelos. El programa Doctores de los Suelos forma parte de la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO y lo que busca es fortalecer capacidades locales para el diagnóstico y cuidado del suelo. Y una de las estrategias es precisamente dotar de tecnologías accesibles y de bajo costo para que productoras y productores campesinos puedan ellos mismos evaluar el suelo. Entonces, la salud del suelo, uno de los indicadores de salud del suelo, como mencionábamos hace un rato, es la biodiversidad. Y para esto ellos necesitan un microscopio. Entonces, ahora mismo, bueno, empezamos el año pasado a montar un método para que los productores y productoras evalúen la salud del suelo a partir de la biodiversidad y nos encontrábamos siempre con el problema de sí, o sea, tomamos muestras y ahora qué sigue, ¿no? Y ya fue que hablé con Marta y le dije, Marta, necesitamos algo portátil, económico, de fácil uso y sobre todo que se pueda mover en ambientes campesinos, porque los agricultores lo van a traer en su mochila, se va a llenar de tierra, no puede ser etcétera. Materiales delicados, muy sensibles. Y de bajo costo, como decía, y entonces ya fue que Marta me dijo, a ver exactamente qué necesitan, y tuvimos varias reuniones, nos preguntabas cuánto tiempo tardamos, no sé, 6 meses tal vez, prueba y error, platicar qué necesitan, probar una otra vez, y fue que llegamos a este dispositivo. Lo tengo aquí en la mano, es súper ligero, portátil evidentemente. Cuéntanos, ¿qué hace? ¿Qué es lo que puede lograr este pequeño aparato que pues se vuelve un poco la respuesta a llevar el laboratorio al campo? Sí, bueno, este diseño lo hizo mi alumno de doctorado, José Ocampo López Escalera, y un microscopio. Tiene 3 partes fundamentales. Una es el sistema de iluminación. Entonces aquí tiene un switch con una pila recargable. Que es la parte de en medio. Que es la parte de en medio, en donde está la fuente de luz para iluminar aquí la muestra o los microorganismos, que normalmente los que ellos estudian están vivos y se están moviendo y están caminando. La siguiente parte importante de un microscopio es la lente objetivo, que se llama, que es la que forma la imagen de estos microorganismos. La aumenta, digamos. La aumenta un poco, sí,
pero lo importante de esta lente es su resolución, es decir, qué tan pequeño vamos a poder observar los objetos. Entonces, esta parte es fundamental para poder ver cosas muy pequeñas. De acuerdo. Y su posición es muy importante, por eso tiene este tornillo para poder ajustar la altura del objeto y poder enfocarlo. Significa poder observarlo con nitidez. Y en los normales, el siguiente sistema son los oculares, que son otras lentes a través de las cuales nosotros miramos para ver finalmente la imagen final. En este microscopio no tiene oculares, lo que se utiliza es la lente de un teléfono celular que se coloca aquí encima y entonces con eso ya podemos ver con la cámara del celular la imagen final del objeto, que además los celulares tienen la opción de amplificar la imagen y entonces nos permite ver objetos. En particular, este microscopio nos permite ver objetos desde 8 micras de tamaño, ¿no? Tamaño, claro. Sí. Tiene podemos cambiar la lente porque dependiendo de las lentes es cuánto campo podemos observar. Si yo quiero observar objetos más pequeños, necesito una lente cuyo campo sea menor. Pero es posible, es viable para que... Simplemente se cambia, diseñado, claro. Está diseñado para intercambiar lentes y eso ya dependerá de la persona en el campo, de los doctores del suelo, qué lente es la más adecuada para lo que están observando. Justo eso, hablemos de esas necesidades, porque hablamos ya, doctora, de pues, las necesidades que tenían en el PUIS para conocer, para entender esto del suelo y la diversidad, entendiendo pues el conocimiento, la experiencia que de forma cotidiana tienen en el ICAT, pero lo más importante en este caso pues era escuchar a las y los campesinos, a los productores a los que se referían. ¿Cómo fue este trabajo directo con los interesados? Claro. Bueno, primero mencionar que este procedimiento, el uso del microscopio implica un procedimiento que establece de qué manera el agricultor, la agricultora van a tomar la muestra, analizarla, identificar a los organismos e interpretar. Porque en función del conjunto de organismos que tenga ese suelo, pues indica qué funciones se realizan, es un indicador de la salud del suelo, como les decía. Entonces, la primera etapa fue que académicos, estudiosos del suelo, biólogos, establecieron el procedimiento que les decía teórico, requerimos la herramienta, hablamos con Marta, se desarrolló y entonces una vez que la academia dijo, listo, esta es nuestra mejor versión, fuimos a campo, trabajamos con doctoras y doctores de los suelos del sur de la Ciudad de México en equipo con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Bueno, lo usaron, era como nuestra prueba de fuego, ¿no? Claro. Y bueno, les encantó, por ahí me parece que hay algunas imágenes, les gustó mucho, lo usaron. Es súper accesible el juguete, el equipo, ellos tomaron muestras, observaron y la primera vez que uno lo usa captura, porque dices, ¿cómo es posible que de verdad pueda ver a los organismos del suelo, sobre todo ellos ahí en su parcela? Entonces, fue positivo, dando respuesta a tu pregunta, les gustó mucho y es de fácil, lo pueden usar, que era importante para nosotros. Eso, ¿y cómo se eligen las comunidades para que puedan usar o incluso ya poner en práctica, digamos, de forma cotidiana? ¿Es un microscopio que se les regala, que se les presta a quienes? ¿Cómo estará funcionando? Sí, bueno, el programa Doctores de los Suelos trabaja con varios aliados en el territorio nacional. Actualmente tenemos presencia en 30 estados de la República Mexicana y cada promotor local se llama, asume los recursos que se requiere para que todos y cada uno de las y los doctores de los suelos tengan su mochila, le llamamos, tienen una mochila con varios materiales para analizar el suelo. Ahora el microscopio se va a formar parte de la mochila. Entonces, es así como trabajamos, cada quien cubrirá los gastos para tener su microscopio y empezaremos en ciertos estados de la República Mexicana en los que estamos implementando un proyecto nuevo, también de la FAO, que se llama Suelos para la Nutrición, el cual busca recordarnos que suelos saludables producen alimentos saludables. Entonces, si no me equivoco, Ciudad de México, Puebla,
Michoacán y algo de Chiapas, me parece. Tendremos que hablar de ese proyecto a detalle en algún otro momento. Volviendo a este microscopio, ¿por qué es importante que cumpla estas características y que tenga, digamos, este alcance en términos quizás de reproducción que tanto se puede replicar? Y me gustaría también que cerráramos con esta parte de, lo mencionaste, doctora, la UNAM responde a esas necesidades, como lo hace este programa y como lo hace a través de diferentes vías. ¿Qué significa este trabajo? Bueno, este desarrollo es importante porque da calidades de imágenes muy altas con un instrumento que es de muy bajo costo y que lo pueden usar en el campo sin ningún problema. O sea, la gente sin tener ninguna preparación en las pruebas que hicieron lo pudieron usar, pudieron observar. Y lograr este tipo de diseños sí requiere de personas con preparación, pues en lo que es instrumentación científica, porque no solo es la parte óptica del instrumento, sino también el diseño mecánico del dispositivo que se imprimió en 3D y la parte electrónica que se está usando para poder alimentar la fuente de luz y para poder que sea recargable, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un ejemplo de cómo las especialidades permiten, trabajando con personas de otras áreas, la interdisciplina, interdisciplina, lograr algo que pueda ser valioso pues para el país, ¿no? Porque justo por allá iba. Terminemos. ¿Cuáles son esos beneficios, digamos, a largo plazo que no solo, reconocen ustedes como especialistas de distintas áreas, sino los productores, los campesinos con quienes trabajan directamente, sino cuáles pueden ser esos beneficios a nivel, digamos, masivo y a largo plazo? Sí, bueno, lo que buscamos es promover el cuidado, que se dé el valor al suelo que tiene para todos. Estamos hablando de agricultores que tienen una parcela agrícola y que producen alimentos, digamos un fin acotado, pero el beneficio a los suelos es para todos. Gracias a este equipo, los y las agricultores van a poder evaluar el impacto de sus prácticas de manejo en la salud del suelo. O sea, es de verdad una herramienta muy útil. Y entonces yo aplaudo eso, que Marta nos haya escuchado, aplaudo que otros institutos, porque estamos trabajando con varios institutos de la UNAM para llegar a este método, y entonces creo que también es algo que nos deja de lección este ejercicio. Sumando esfuerzos, sumando miradas, podemos generar pues resultados interesantes para todos. Claro, y la importancia de voltear a ver, me parece, con estas necesidades que a veces decimos, claro, el campo nos queda muy lejos, nos ocupamos de las vidas, de la vida cotidiana y de las problemáticas que tenemos enfrente, sin ser conscientes de la importancia que tiene el cuidar el suelo, conocer estos microorganismos. Hablábamos hace unos días aquí con la doctora Valeria también sobre esos microorganismos que han estado aquí desde hace 3.600 millones de años sin que seamos conscientes. Entonces, pues muchas gracias por esta información que nos aterriza en las necesidades actuales y urgentes de nuestro país y pues por supuesto como seres humanos. Así es que mucho éxito con este programa, que siga creciendo y que llegue cada vez a más comunidades. Doctora Marta Rosete Aguilar, del ICAT de nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y gracias, Blanca Lucía Prado, coordinadora también del PUIS. Muchas gracias. Gracias. Y mucho éxito con estas caminatas. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, bienvenida siempre. Y bueno, ahora cambiemos de tema. ¿Se imaginan una biblioteca de más de 3,000 títulos de acceso abierto? Pues el catálogo de libros UNAM es de este tamaño y además es gratuito para todos los usuarios que se decidan a consultar literatura, ciencia, historia, arte, cine y filosofía en un solo lugar. Se trata de un acervo digital pensado para leer sin barreras y se pueden consultar desde cualquier dispositivo con solamente un clic. Lo único que tienen que hacer es seleccionar, descargar y leer a su propio ritmo, siguiendo sus gustos y necesidades.
Una iniciativa, sí, para estudiantes, docentes, investigadores, pero por supuesto para el público en general, que impulsa no solamente el conocimiento, sino el gusto y el hábito de la lectura. No podemos evitar el envejecimiento, sin embargo, existen alternativas para tener mejor calidad de vida. Sobre una de ellas nos habla hoy el doctor Carlos Rosales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público pregunta, ¿qué podemos hacer para no envejecer? Bueno, en realidad no podemos detener el envejecimiento de ninguna manera, pero podemos envejecer con mejor salud. Además de comer saludable y hacer un poco de ejercicio, un estudio reciente publicado en la revista Nature Aging nos dice que hablar un segundo idioma nos ayuda a envejecer mejor. En este estudio se incluyeron más de 86,000 personas sanas entre 50 y 90 años de edad de 27 países diferentes en Europa. Con un modelo computacional se separaron a las personas por factores positivos de juventud que incluían actividad cerebral, actividad física, independencia para realizar funciones por sí mismo, y factores negativos como la aparición de enfermedades, aparición de dolores, problemas de dormir y tener comportamientos no saludables como el fumar. Con esto se calculó una edad fisiológica y se comparó esta con la edad real. Lo sorprendente del estudio es que todas las personas que hablan 2 o más idiomas mostraron una menor edad fisiológica que su edad real. Esto es, las personas multilingües envejecen mejor. Eso significa que, además de llevar una vida saludable, el hablar un segundo idioma nos ayuda a envejecer más saludablemente. Entonces, si usted quiere envejecer más sano, sería bueno aprender un segundo idioma. Muchas gracias. Hasta luego. Una de las canciones más emblemáticas del rock mexicano es Chilanga Banda, que interpreta Café Tacuba, pero sus orígenes están ligados hoy a nuestro Golfo de México con la figura de Jaime López. Escuchemos la historia. Ser artista es un vaivén constante entre el reconocimiento popular y el de nicho. Músicos, escritores, fotógrafos, escultores, pintores, entre otros, poseen en su mismo quehacer profesional obras admiradas por la masa. Por otro lado, tienen trabajos que pasan desapercibidos debido a que no son del gusto general o son opacados por la fama de otros trabajos realizados. Tal es el caso del músico mexicano Jaime López. Nacido el 21 de enero de 1954 en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a corta edad decide mudarse a la Ciudad de México, donde empieza su carrera musical y logra volverse una de las figuras más importantes en el rock mexicano debido a su lírica juguetona y aterrizada, donde plasma las realidades urbanas por medio de cuadros costumbristas. Tal es el caso de la canción Chilanga Banda, que si bien fue popular en su momento, esta alcanzó mayor fama con la interpretación de la agrupación Café Tacuba. Aunado a esto, Jaime López no solo ha permanecido en las filas rockeras de la escena nacional, sino que su obra musical resuena por géneros aledaños como el blues, hasta géneros como el bolero y el norteño. Sin embargo, el talento del tamauchilango no solo se ha quedado en el ámbito musical, sino que se ha expandido a otros medios como el doblaje. Ejemplos de ello están en el universo cinematográfico de Marvel, con el personaje de Tanelir Tiban, el coleccionista, y películas animadas de Disney como Buscando a Nemo, donde da voz al profesor Raya, y en la cinta Vacas Vaqueras, donde interpreta al villano Alameda Slim. Con este personaje es donde su voz ha trascendido generaciones y fronteras, ya que con la canción Yodel Adel Edel Idol U, no solo la ejecución del yodel fue tan destacable que se utilizó en el doblaje de otros idiomas en lugar de la versión en inglés, sino que es con esta participación que las generaciones más jóvenes reconocen al músico.
Es con la autoría de Chilanga Banda y su participación de Villano Disney que retomamos el vaivén artístico entre reconocimiento de nicho y de masas, porque si bien Jaime López es considerado una figura clave de la escena musical mexicana, su trabajo ya no figura en las tendencias actuales, pero su voz sigue sonando, sigue componiendo y sigue presente en el ámbito artístico al rockear y doblar personajes, donde público fiel y nuevo día a día lo reconocen. Esto nos enseña que no siempre se necesita estar en boga constante para lograr tener éxito. Solo bastan letras honestas y una voz poderosa con algo que demostrar. Que el ritmo y la música nos acompañen cada día. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y les recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Sigamos la conversación ahí en las redes que están apareciendo en nuestras pantallas y nos encontramos aquí mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.